Presidente del debate, querido Alfonso, de la Asociación Católica de Propagandistas, director del debate y mejor periodista de este siglo. Yo no tengo ninguna duda de que Fernando dice la verdad. Presidente del Partido Popular y jefe de la oposición, presidente de la Asamblea de Madrid, consejeros de Presidencia de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, premiados, patrocinadores, señoras y señores. Me corresponde el honor de cerrar el acto con estas palabras que, en primer lugar, quiero que sean un testimonio de agradecimiento como alcalde y como ciudadano hacia Alfonso Bullón de Mendoza. Alfonso Bullón de Mendoza, que concluye ahora su mandato de 8 años al frente de la Asociación Católica de Propagandistas y que entronca con quien fue el primer presidente de esa asociación, que fue don Ángel Herrera Oria. Entronca, salvo en dos cuestiones, Alfonso. Ángel Herrera Oria era príncipe de la Iglesia por ser cardenal y príncipe del derecho por ser abogado del Estado. Pero eso no quiere decir que, no concurriendo esas características en Alfonso, no esté, y esto es lo verdaderamente difícil y complicado, a la altura de los objetivos, de la misión y de la visión que tuvo Ángel Herrera Oria cuando fundó la Asociación Católica de Propagandistas. Creo que podemos decir, sin temor a arriesgarnos, que desde aquel momento no ha tenido tanta influencia en el conjunto de la sociedad como a lo largo de los 8 años en que Alfonso ha sido presidente de esta asociación. Y, por tanto, yo se lo quiero agradecer, porque también, como educado e imbuido de los principios del humanismo cristiano, de la doctrina social de la Iglesia, que la asociación haya tenido esta presencia, que haya recuperado una cabecera histórica como el debate y que al mismo tiempo el CEU tenga la presencia en el ámbito de la educación que tiene, tanto la educación superior como en el ámbito de los colegios, yo creo que es una grandísima noticia para el conjunto de la sociedad, pero no hubiera sido posible sin el impulso y la iniciativa que ha tenido Alfonso. Impulso e iniciativa que le llevó apenas hace 4 años también a recuperar una cabecera histórica como el debate, fundado en el año 1910. Y es cierto, y lo podemos decir, que se ha convertido ya en una de las grandes referencias de los medios de comunicación en España, que está cumpliendo sus objetivos no fundacionales, sino cuando retomó su actividad y que, por tanto, se está erigiendo en un medio de comunicación que, desde los principios de la doctrina social de la Iglesia, podemos convenir con el director y con todo el equipo de redacción que cumple ese mandato evangélico que dio Jesucristo de ser sal de la tierra y, por tanto, de formar parte imprescindible del debate en la sociedad pública española, de hacerlo desde los principios y de, además, levantar cual signo de contradicción aquellas reacciones tan furibundas como, por ejemplo, con la última o penúltima exclusiva hemos tenido ocasión de comprobar por parte del Gobierno. Porque es cierto, como decía Arbeyeito, que no podemos afirmar en este momento de manera categórica que hayamos perdido nuestro régimen de derechos y libertades, pero de manera categórica sí podemos afirmar que nunca ha estado tan amenazado nuestro régimen de derechos y libertades, nuestro modelo constitucional de convivencia, nuestra monarquía parlamentaria y nuestro Estado social y democrático de derecho como en los tiempos que vivimos. Y que, por tanto, el paso al frente que se dio con el debate hace 4 años, como tantos pasos al frente que se han dado en el conjunto de la sociedad española en los últimos años ante el deterioro institucional y progresivo que estamos viviendo, son pasos que tenemos que elogiar, que tenemos que poner en valor y que tenemos que subrayar. Por eso, muchas gracias al debate. Y es cierto que estamos cansados del Gobierno, pero estar cansados del Gobierno no hace que debamos caer en la resignación. Y estos 4 premios son un buen ejemplo de ello, porque tenemos 3 premiados, 3 instituciones detrás de las cuales están las personas que nos tienen que dar motivos para creer y nos tienen que invitar al optimismo en el futuro de España y de los españoles. No todo está perdido. No podemos caer ni en la tristeza ni en la desesperación. Sospecho que es algo que el Gobierno pretende, que nos resignemos a vivir en una España que no es la que nos merecemos los españoles. Y por eso tenemos que creer en instituciones como la Fundación La Caixa, con 600 millones de euros. En Madrid somos muy conscientes del benéfica influencia que tiene en el conjunto de la sociedad madrileña, ya sea desde la cultura de la investigación en CaixaForum o ya sea a través de las diversas líneas de actuaciones que llegan hasta aquellos que peor lo están pasando y que sin la Fundación La Caixa no fuéramos capaces de hacerlo. Por eso, desde Madrid agradecemos a esta institución y a Isidro Fainé y a todo el equipo directivo el enorme trabajo que realiza por el conjunto de la sociedad. Es cierto que ahora mismo todos somos conscientes de que las empresas no se pueden guiar única y exclusivamente por el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, que no conecta con la realidad social y que no tiene el impacto que la sociedad querría. Pero la Fundación La Caixa, sin duda, fue una de las primeras grandes empresas, sino la primera, que entendió que la cuenta de pérdidas y ganancias era un elemento más, pero que el impacto social era más importante al final que esa cuenta de pérdidas y ganancias. Esto no quiere decir que no tenga que ganar dinero, porque si no gana dinero, la Fundación La Caixa no tiene los fondos necesarios para realizar su labor. Igual que nos sentimos particularmente orgullosos en Madrid, permíteme que lo diga Antonio, de Mapfre, porque al final Mapfre es una institución, es una empresa nacida en Madrid, es la primera aseguradora que hay en el conjunto de Iberoamérica. Más del 60% de su negocio está fuera de España y, por tanto, es una aseguradora
que de local ha sabido transformarse en global y que lleva la marca España y lleva el sentimiento de orgullo de ser españoles a cualquier lugar prácticamente del mundo, y que lo hace además con ese sentimiento de pertenencia que parece que no únicamente, y esto se decía también por Fernando, no únicamente parece que sea una multinacional, sino que sea una pequeña y mediana empresa, porque los trabajadores lo viven como propio. Pero eso sería imposible sin el sentido que le ha dado Antonio a la empresa y sin la gestión que ha hecho, fiel, por supuesto, a la historia de la empresa, pero entendiendo que hay que adaptarse a los retos que nos exige el siglo XXI de la empresa global. Y, por otro lado, ¿qué decir de Fernando Yarza? Yo creo que a todos nos han emocionado y a todos nos han llegado sus palabras. No solo ha sido presidente de la Asociación Mundial de Medios de Comunicación, sino que ha sido el hilo conductor que permite la continuidad de un proyecto que empezó en 1895, que ha tenido 131 años ya de antigüedad, pero que, sin embargo, sigue estando tan de rabiosa actualidad como lo fue en el momento en el que se fundó. Y por una sencilla razón. Porque si uno quiere permanecer en el futuro, lo mejor que puede hacer es no ignorar el pasado. Y si uno quiere saber por dónde tiene que transitar los caminos tan inciertos que tenemos como sociedad en estos momentos, cuando uno tiene esa trayectoria acumulada en el tiempo, lo mejor es mirar a ese primer editorial y a ese primer artículo que salió en el Heraldo de Aragón. Y saber además que se puede transformar en un gran grupo de comunicación y, por otro lado, en un gran grupo digital, porque Neo va mucho más allá en estos momentos de la comunicación. Y simplemente decirle unas cosas a las hijas de Fernando. Cuando alguna vez tengan una duda, simplemente que piensen lo que habría hecho su padre. Y con eso sabrán cómo se tienen que conducir en la vida y cuáles son las decisiones que tienen que tomar para poder seguir con esta línea familiar y poder seguir con esta tradición que engrandece a Aragón, pero también engrandece a España. En definitiva, premios que nos reconcilian y que nos dicen que una España distinta a la que vivimos es posible, que una España en la que haya un respeto a las instituciones es posible, que una España en la que haya puentes y no muros es imprescindible y que, por tanto, tenemos que tener la capacidad de volver a hacer lo que durante tantas veces hemos hecho en nuestra historia, superar los retos y las dificultades que se nos han puesto por delante. Más graves hemos superado que la que tenemos en este momento y, por tanto, que tenemos la capacidad, desde el respeto a nuestra identidad, a lo que somos, a lo que hemos hecho, pero sobre todo a lo que conseguiremos, de tener mensajes, un mensaje de optimismo para el futuro a pesar del Gobierno. Muchas gracias.